Muy bien, vamos a esta noche de clase bíblica virtual. Hoy es martes 17 de agosto. Martes 17 de agosto. Estamos con la materia Cristología. Y hoy vamos a ver la exaltación de Cristo. La semana última vimos la humillación de Cristo. Y hoy vamos a ver la exaltación de Cristo. Y vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos 8 al 11. Vamos a leer, dice de la siguiente manera. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Filipenses capítulo 2, versos 8 al 11. Amén. La exaltación de Cristo. La última semana vimos la humillación de Cristo, ¿verdad? Sí. Todo el sufrimiento que Él pasó, toda la humillación, todo el rechazo, todo el desprecio, todo el maltrato por causa de nuestros pecados. La humillación de Cristo, ¿verdad? Con ese sacrificio, con esa humillación, logró para nosotros la salvación. El derramamiento de su sangre trajo la salvación. Pero esta semana vamos a ver la exaltación de Cristo. ¿Y por qué? Porque a veces solamente enfatizamos, muchas veces solo se enfatiza el hecho de la humillación de Cristo. Hay gente que solo tiene la revelación hasta la cruz, ¿verdad? Y hasta la muerte, hasta el sepulcro. Hasta el sepulcro. Pero vamos a ver hoy que también tenemos que tener la revelación del Cristo resucitado, del Cristo ascendido, del Cristo glorificado, del Cristo coronado. El Cristo resucitado, entonces, del Cristo exaltado por el Padre, porque Dios Padre lo exaltó por su obediencia. Amén. ¿Verdad? Dios Padre exaltó al Hijo, a Jesús, por su obediencia, porque Él pasó toda la humillación, pasó toda lo que sufrió, todo el sufrimiento y humillación por amor a todos nosotros y para perdón de nuestros pecados. Así es. Y lo exaltó, lo glorificó, lo exaltó, lo levantó, ¿verdad? Y vemos que en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 12, solo lo voy a mencionar, dice que la enseñanza de Jesús fue: el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Y esto nos habla entonces de un principio que al mismo Señor Jesucristo le tocó vivir. Escúchame bien: el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado, enaltecido, dice. ¿verdad? ¿Cómo dice literalmente? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así es. Entonces, Mateo capítulo 23, versículo 12. Esto en el sentido práctico: si nosotros nos exaltamos, si yo mismo me exalto o me enaltezco, Dios me humilla. Pero si yo me humillo a mí mismo, Dios me exalta, ¿verdad? Dios abate o Dios humilla al altivo, ¿verdad? Cristo fue exaltado, número uno, para que escriban ahí: Cristo fue exaltado por haberse humillado a sí mismo. Número uno, Cristo fue exaltado por haberse humillado a sí mismo y haber sido obediente hasta la muerte. Cristo fue exaltado por haberse humillado a sí mismo y haber sido obediente hasta la muerte. Esto es lo que dice
el verso 8, ¿verdad? O sea, Jesús enseñó esto y le tocó a él también modelarlo. Le tocó vivirlo, ¿verdad? Se cumplió en su misma vida y nosotros, bueno, ya hablamos mucho de esto y solo quiero hacer un recuento. Escúcheme bien, Jesús se humilló hasta lo sumo, se humilló, ¿verdad? Pudiendo librarse del desprecio, del rechazo, del maltrato, él decidió humillarse, ¿verdad? Por eso Dios lo exaltó, dice, en el punto número 2. Punto número 1, lo que les dije anteriormente, Cristo fue exaltado por haberse humillado. En el punto número 2, el Padre exaltó al Hijo hasta lo sumo. Filipenses capítulo 2, verso 9 de la primera parte. ¿Qué dice la primera parte? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ahí está. Filipenses 2, versos 9 de la primera parte. El Padre exaltó al Hijo hasta lo sumo, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Dice la Nueva Traducción Viviente en esta escritura, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor. Amén, amén. Dios lo elevó a un lugar de máximo honor. Y la palabra o la traducción del original griego, la palabra traduce altamente exaltado. Altamente exaltado. Escúcheme bien. El Padre lo exaltó hasta lo sumo, le dio la mayor exaltación que se le podía dar, ¿verdad? Altamente exaltado traduce la palabra griega para decir hasta lo sumo. Con esto el Padre Celestial declaró que Jesucristo es el Señor, el Mesías prometido. Oiga bien, amén. Jesús declaró que Jesús es que Jesucristo es el Mesías prometido, ¿verdad? Vamos a ver un texto que tengo aquí también, Hechos capítulo 2, para que lo busques, amor, y lo busquen ustedes ahí en su casa. Hechos capítulo 2, verso 33. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2 y verso 33. Dice de la siguiente manera. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que exaltado por la diestra de Dios. Por la diestra de Dios. Oiga bien. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dice la Nueva Traducción Viviente, NTV, Hechos 2:33. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor. Oye, ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor. Es decir, en el cielo, a la diestra o a la derecha del Padre, ¿verdad? Amén. Está bien, a la diestra o a la derecha de Dios Padre. Entonces, exaltado al lugar de más alto honor. ¿Por qué? Es importante en Cristología ver no solo la humillación de Cristo, sino la exaltación también. Porque la exaltación de Cristo, escúcheme bien, trae para nosotros muchas bendiciones, ¿verdad? Ciertamente el Cristo humillado, escúcheme bien, nos ha regalado la salvación. El Cristo humillado nos ha regalado la salvación, pero el Cristo glorificado nos ha dado, el Cristo exaltado, perdón, nos ha dado tantas bendiciones que hoy las vamos a ver. Allí en el punto 2, el Padre exaltó al Hijo hasta lo sumo. Quiero que escriban unos incisos y vamos a comenzar con el inciso A. El inciso A. El Padre exaltó al Hijo hasta lo sumo en su resurrección. El Padre exaltó al Hijo hasta lo sumo en su resurrección. Amén, amén. Y vamos a ver
Vamos a buscar la escritura de Lucas, capítulo 24, versos 44 al 46. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahí está, el Cristo resucitado, ¿verdad? Sí. Entonces el Padre exaltó al Hijo hasta lo sumo en su resurrección. Amén. ¿Por qué? Porque en su humillación fue sepultado, pero en su resurrección fue exaltado. Oiga bien, en su humillación fue sepultado, pero en su resurrección fue exaltado. Exaltado. Amén. Vamos al inciso B. Inciso B. El Padre exaltó al Hijo hasta lo sumo en su ascensión. En su ascensión. Ascensión, primera con C, segunda con S. Ascensión, sí. Ascensión. Y vamos ahí mismo a Lucas, en el mismo capítulo 24. Pero ahora versos 50 al 52. Amén. Y los sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esa fue la ascensión de Jesús. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así es. Escuche bien. Dice que el verso 51, léelo otra vez. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Fue llevado arriba al cielo. Esta es la ascensión de Cristo, ¿verdad? El Padre exaltó al Hijo hasta lo sumo en su ascensión. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque para los que no saben, pues como dato histórico, ustedes saben que, por ejemplo, la Iglesia Católica en el año 1950 sacó un dogma donde dice que la Virgen María ascendió al cielo. De hecho, ayer era ese festivo. Así era ese festivo del 15 de agosto, ¿verdad? La ascensión la ascensión de María. No. Esto es un invento, un dogma que fue establecido en 1950 por la Iglesia Católica. También se habla también en el islamismo, el profeta se me fue el Mahoma, profeta Mahoma, también se habla de que ascendió, pero todo es una invención, ¿verdad? Todo es una invención. Bueno, ese no sé, pero escúcheme bien, el único que resucitó con poder y ascendió al cielo con gloria es el Señor Jesucristo. Y él ascendió glorificado, ¿verdad? Así es. Entonces, inciso A, en su resurrección; inciso B, en su ascensión; inciso C, en su glorificación. Amén. Inciso C, en su glorificación. Y vamos a ver ahí San Juan, capítulo 17 y verso 5. San Juan, capítulo 17, verso 5, dice de la siguiente manera: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí está en la oración de Jesús. Él le dice al Padre: glorifícame al lado tuyo con aquella gloria, ¿qué más? Que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. ¿Cuál es la diferencia? Él estaba como Dios, ya era glorificado, ¿verdad? Pero como hombre resucitado, inmortal, amén, ascendió como hombre glorificado.
y fue puesto a la diestra de Dios como hombre glorificado. Óigame, qué tremendo. Hechos capítulo 7, vamos al libro de Hechos otra vez, adelante de San Juan, en el capítulo 7, verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Óigame bien, dice aquí entonces y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Así es, óigame bien. La glorificación de Cristo. Esteban, los que no han leído ese pasaje, ese capítulo de Hechos de los Apóstoles, quiero decirles capítulo 7, que Esteban fue el primer mártir de la iglesia, ¿verdad? Y ahí él, cuando él les estaba predicando y cuando lo estaban apedreando y a punto de morir, él tuvo la visión de los cielos abiertos, vio a Jesucristo a la diestra del Dios, Padre, ¿verdad? ¿Tienes todavía ese versículo, el 56? Sí, cariño. ¿Cómo dice? Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué tremendo. Mire aquí la importancia de esto. Acordemos, vuelvo a repetirle, como Dios, Él estuvo glorificado y estuvo en su trono, pero como hombre que primero fue encarnado, pasó por la encarnación, pasó por la humillación, pero llegó a la exaltación como un hombre resucitado, como un hombre glorificado y como hombre que se sentó a la diestra de Dios. Recuerde que leímos ya que lo exaltó hasta lo sumo, lo exaltó hasta lo sumo. Lo levantó, lo honró. Hasta lo más alto, el más alto honor, la más alta distinción. Amén. Le dio el Padre ¿a quién? A Jesús. Al Hijo, ¿verdad? El Hijo de Él. ¿Cómo me gusta eso? Porque acuérdense que dijimos que el Señor Jesús enseñó que el que se enaltece será humillado, pero y el que se humilla será levantado. Levantado, ¿verdad? Entonces, amén. Qué tremendo. Jesús en su trono, Jesús fue en su resurrección exaltado, en su ascensión fue exaltado, en su glorificación fue exaltado y coronado también, ¿verdad? Porque amén. Al estar a la diestra del Padre estaba coronado. ¿Qué significa esto? Recordemos que a Él se le dio toda potestad, toda autoridad. Óigame bien, nadie más que el Hijo de Dios, ningún ser terrenal, angelical o celestial ocupa este lugar en el cielo. Solo nuestro Señor Jesucristo. Porque está. Jesús fue el que murió y resucitó y fue exaltado. Solo Jesús está exaltado hasta lo sumo. Por eso ya vimos 2 puntos. Primero, Cristo fue exaltado por haberse humillado a sí mismo y ha sido obediente hasta la muerte. Número 2, el Padre exaltó al Hijo hasta lo sumo en su resurrección, en su ascensión y en su glorificación. Amén. ¿Verdad? Y vamos al punto número 3. El Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto sí me gusta el versículo 9, la segunda parte también. Me gusta porque dice que, punto número 3, escriban mis amados, el Padre le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Así es. Entonces dice la palabra en el versículo 9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hasta ahí, no vas a ver el 10 todavía. Vaya. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9, ¿verdad? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escuche bien. Le dio la potestad, el dominio. Qué importante, ¿sí? Qué importante esto. Oiga bien. Vamos a ver otros versículos ahí, amor. Hebreos, busca Hebreos capítulo 1
verso 4. Mire Hebreos 1:4 y verá cómo el nombre de Jesús es excelente, por excelencia, el nombre que es sobre todo nombre. Hebreos, en el capítulo 1 y versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Uy, qué palabra. Léelo otra vez. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice, es que Jesús es superior a los ángeles. Más excelente nombre que ellos, ¿verdad? Más excelente nombre que ellos. Qué tremendo. Mire, ¿por qué vamos a enfatizar esto de la exaltación? Porque en la exaltación Él ha compartido, escúcheme bien, todas las bendiciones y los beneficios en su nombre, ¿verdad? En su nombre. Me gusta eso porque dice, hecho tanto superior a los ángeles. Y noten ahí, mis amados, en el libro de Hebreos capítulo 1, que antes del versículo 5, el subtítulo que hay dice, el Hijo superior a los ángeles. Ahí es donde nos damos cuenta que muchas veces la gente de hoy en día, como lo es la nueva era y todo esto, creen en la angelología y le dicen a la gente que es que usted tiene su propio ángel que le cuida y que no. No. Aquí la palabra de Dios dice que Jesús es nombre sobre todo nombre y que Jesús, dice, es superior a los ángeles, arcángeles, serafines. ¿Y cuál es el otro? Querubines. Y querubines, así es. Mira Efesios, vamos a Efesios 1:21 para seguir enfatizando el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Efesios, en el capítulo 1, verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Qué tremendo. Sobre todo nombre, sobre todo principado. Pero miremos aquí el versículo 20. Y potestad. Voy a leerles el 20 porque habla de la exaltación de Jesús. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Ahí lo que vimos de la resurrección, su ascensión y su glorificación. Ahí está en Efesios 1:20. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Mire qué importancia. Acuérdense que les hemos enseñado que Dios, en el reino de Dios, todo se gobierna dentro de la legalidad. Dentro de la legalidad, escúchame bien. Por eso es que nosotros no podemos basar nuestro cristianismo, nuestra fe en sentimientos y emociones, sino en la legalidad del reino de Dios. Y la legalidad del reino dice que Jesús fue glorificado, fue exaltado y que su nombre es sobre todo nombre. Y aquí en Efesios 1:21 dice que no solo en ese tiempo, dice todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Escúcheme bien, nos dejó ahí la bendición a nosotros que no estábamos todavía en ese tiempo cuando se escribió, ¿verdad? Sí. Por eso el Señor le dio toda potestad, todo dominio a Cristo. Escúcheme, a Jesucristo el Señor. ¿A quién? Es Jesucristo el Señor, ¿verdad? En el punto 3, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Inciso A, le dio toda potestad, todo dominio a Cristo. En el punto 3, el inciso A, le dio toda potestad, todo el dominio a Cristo. Mateo 28:18, lo hemos visto en otras ocasiones, cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a leer Mateo capítulo 28 y verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
toda potestad, autoridad, dominio me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Está bien, toda autoridad, toda potestad, todo gobierno, ¿verdad? Recuerde que en la autoridad del creyente, en la materia guerra espiritual, vimos eso, ¿verdad? Vimos cómo el Señor tiene gobierno, dominio sobre todo, ¿verdad? Amén, y sobre toda potestad. Y esa misma autoridad nos la ha delegado a nosotros, ¿sí? Amén. Legalmente, en el reino de Dios, en la legalidad, nosotros tenemos la autoridad misma que tiene el Señor Jesucristo. Escúchame, por eso es importante reconocer a Cristo como el Señor. Vamos a ver ahorita más adelante eso. Óigame bien. Quiero leer en lo que estás hablando ahorita, ahí en el libro de Efesios, capítulo 1, en el versículo 22 dice esto. Les voy a leer el 21, donde leímos ahorita, donde habla que Jesús es nombre sobre todo nombre y que Él está sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Por eso es que cuando nosotros oramos por las enfermedades, por los milagros, entonces nosotros hablamos que Jesús es nombre sobre todo nombre de COVID-19. Jesús es nombre sobre todo cáncer. Jesús es nombre sobre todo nombre de fibromialgia. Jesús es nombre sobre todo nombre, llámese como se llame. Jesús es nombre sobre todo nombre de depresión. Jesús es nombre sobre todo nombre de escasez. Jesús es nombre sobre todo nombre de pobreza. Entonces, y allí es cuando oramos con revelación, ¿verdad? Claro. Con entendimiento, dentro de la legalidad del reino de Dios. Y dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí el Señor está delegando toda la autoridad sobre nosotros, la iglesia. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así es, por eso es que Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo, ¿verdad? Tiene toda potestad, tiene toda autoridad. En la era de la iglesia, entonces toda potestad fue dada al Hijo, a Cristo Jesús, y el Hijo ha delegado esa autoridad a nosotros, sus hijos, a nosotros, amén, a la iglesia. Su iglesia, ¿verdad? Inciso A, entonces le dio toda potestad, todo el dominio a Cristo. Inciso B, la salvación es únicamente por medio de Jesús. Oiga bien, por medio de Jesús. Y aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 11 y 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 11 y 12, nos dice esto, que la salvación es únicamente por medio de Jesús. Hechos 4, 12, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, uy, qué versículo, lo vamos a masticar muy bien. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Ahí está, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, ¿verdad? Es en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Qué importante esto, ¿verdad? Para botar aquellos pensamientos que la gente tiene que no, que lo importante es creer en algo. No, lo importante es creer en Cristo Jesús como el resucitado, el exaltado, y como el único que da y otorga
la salvación. Amén. Inciso C. Nadie puede llegar al Padre sino por medio del Hijo. Inciso C. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio del Hijo, Cristo Jesús. Y vamos a mirar ahí. Pastor, perdón. Estoy perdida en ese punto. Estamos en el punto 3. Sí. Y ahí hicimos varios incisos. Ahí está el inciso A. Le dije, le dio potestad, le dio la potestad, todo el dominio de Cristo, ¿verdad? Este es el inciso A. Mateo 28, 18. Ahora el inciso B es, la salvación es únicamente por medio de Jesús, ¿verdad? Hechos 4, 11 y 12. Y ahora estamos en el inciso C. Nadie puede llegar al Padre sino por medio del Hijo, de Cristo Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué importancia, verdad? No es creer en lo que uno quiere o creer en algo, como dice la gente, ¿no? Sí. No, lo importante es creer en alguien, en un ser supremo. No. Tenemos que mirar la palabra y dice ahí para confirmar ese versículo 5 de 1 Timoteo 2, el versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Así es. Vamos al inciso D. Sí. Toda petición, toda oración tiene que ser en el nombre de Jesús. Amén. Inciso D. Toda petición, toda oración tiene que ser en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14. Juan en el capítulo 14, versos 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ahí está lo que el Padre delegó al Hijo, ¿verdad? Sí. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Entonces el punto 3, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dígame bien. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, ¿verdad? Escúcheme bien. El resucitado, el ascendido, el glorificado, el coronado, el que tiene todo dominio, toda potestad. Por eso nosotros cuando oramos en el nombre de Jesús y ejercemos autoridad, no es un mero positivismo, no es un mero acto de fe solamente, sino es actuar dentro de la legalidad del reino de Dios. Y el reino de Dios dice que tenemos ese nombre, como dijéramos, como ponerlo en términos humanos, tenemos la firma autorizada. Sí, pongamos ahorita, tú tienes una cuenta en el banco, pero yo quiero ir a sacar dinero a esa cuenta. No me van a dar nada porque tú no me has autorizado mi firma para que yo ejerza ese derecho legal de ir a sacar dinero, ¿verdad? Pero si tú me llevas o si tú haces un poder diciendo que me autorizas o que mi firma sea autorizada, entonces ahí sí yo puedo sacar el dinero, ¿verdad? Entonces el nombre de Jesús para nosotros los hijos de Dios dentro de la legalidad del reino es la autorización que tenemos de ejercer dominio, de ejercer potestad, de ejercer autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que fue exaltado hasta lo sumo, en el único nombre en el cual podemos ser salvos, en el único nombre que es mediador entre Dios y los hombres. Qué importante todo esto. A mí me gusta cuando tú cantas la canción, hay poder en su nombre, hay poder en su palabra,
hay poder en su resurrección. Espera un momentico, ya traigo el piano. Pero tú eres el que tienes que cantar. Número 4, vamos al punto número 4. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Esa es otra. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Verso 10. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Cuántas rodillas? Todas. Toda rodilla de los que están en los cielos, los seres espirituales, querubines, serafines, ángeles. Oiga bien. Ángeles y en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hablando de los seres espirituales en el cielo, de los que están en los cielos y en la tierra. Nosotros. De los hombres. Ajá. Todos los hombres. Y debajo de la tierra. Los demonios. Los demonios, los ángeles caídos, ¿verdad? Todos doblarán su rodilla delante del Señor. Oiga bien, vamos en el punto 4. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Escriba inciso A. Inciso A. Del punto 4, inciso A. Toda persona que vive en este mundo, escriba eso. Toda persona que vive en este mundo, aunque no haya creído en Jesús, aunque no haya querido reconocer a Jesús como Dios, un día tendrá que doblar su rodilla delante de Jesús. Qué tremendo esto, mire. Un día tendrá que doblar su rodilla, así se diga que es ateo, que no cree en nada. Pero como va a venir un juicio, ahí en ese juicio es donde van a tener que reconocer que sí, Jesús es el Señor. Por eso pero ya dice para ahí, qué, si por ya eso dice, es el juicio final. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, no quedará una criatura en este universo que no doble sus rodillas su ante rodilla Dios delante de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Inciso B. Escriba inciso B. Escriba lo siguiente, inciso B. Escriba esto, el escudo chileno, o del país de Chile, pues, el escudo de Chile o del país chileno tiene una frase, oiga bien, tiene una frase. Escriba esto entre comillas. Por la razón o por la fuerza. Por la razón o por la fuerza. Eso dice el escudo de Chile. Qué interesante. ¿Sabe por qué? Por la razón o por la fuerza. Porque esta es la manera en la cual todos los seres humanos se postrarán delante del Señor. Sí, dime. No, te está dando tiempo. Esta es la manera, escuchen bien, en que todos van a doblar su rodilla delante de Dios, delante del Señor Jesucristo. Como quien dijera en otras palabras, o por las buenas, o por las malas. Sí. Pero todos van a doblar sus rodillas delante del Señor. Así se diga que no cree en Dios y que no es, que es ateo, un día tendrá que doblar, reconocer que Jesús es el Señor, escuche bien, y que su rodilla se va a tener que doblar. Por eso, nosotros que hemos creído, doblamos rodillas por amor. Amén. En reconocimiento a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Qué tremendo. Vamos al inciso C. Inciso C, del punto número 4.
Por la razón, aquellos que reconocen que Jesús es el Señor. Mira bien, por la razón, aquellos que reconocen que Jesús es el Señor y lo reciben en su corazón. ¿Sí? Inciso C, por la razón, aquellos que reconocen que Jesús es el Señor y lo reciben en su corazón, nos postraremos delante de Él. Nos postraremos delante de Él cuando nos presentemos en el tribunal de Cristo. Bueno, ahí está hablando pues de una manera literal y presencial con el Señor, ¿verdad? Pero lo que dije anteriormente, todos los que hemos creído doblamos rodillas por amor al Señor. Amén, amén. Y tenemos una cita ahí, ¿verdad? Sí, Romanos capítulo 14, verso del 10 al 12, dice la palabra, Romanos 14, capítulo 14, versículo del 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Qué tremendo, porque escrito está. Escrito está, y así se cumple como está escrito. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Qué tremendo, mire bien, sí. Entonces hay dos maneras de rendirse a Dios o de reconocer que Él es el Señor. A las buenas y a las malas. Sí, y es mejor doblar a las buenas, las rodillas reconociendo que Él es el Señor. Amén. Que Él es Dios, ¿verdad? Sí. Inciso C, dijimos por la razón, aquellos que reconocen que Jesús es el Señor. Inciso D, por la fuerza. Muchos reconocerán a Jesús como Rey y Dios cuando el Señor los ponga por estrado de sus pies. Inciso D, por la fuerza. Muchos reconocerán a Jesús como Rey y Dios cuando el Señor los ponga por estrado de sus pies. Y vamos a ver en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, carta a los Hebreos, capítulo 10, versos 12 y 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hasta que sus enemigos se dobleguen ante Él. Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Bien, entonces hemos visto ya resumiendo, ¿verdad? El punto número 1, Cristo fue exaltado por haberse humillado a sí mismo. Número 2, el Padre exaltó al Hijo hasta lo sumo, ¿verdad? Le dio un lugar del más alto honor. Y ahí vimos 3 incisos. Lo exaltó en su resurrección, en su ascensión y en su glorificación. Y número 3, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Le dio toda potestad, todo el dominio a Cristo. Inciso A. Inciso B, la salvación es únicamente por medio de Jesús. Inciso C, nadie puede llegar al Padre sino por medio del Hijo, de Cristo Jesús. Inciso D, toda petición tiene que ser en el nombre de Jesús. Y número 4, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, ¿verdad? Inciso A, toda persona que vive en este mundo, aunque no haya creído, al final doblará su rodilla delante del Señor. Inciso B, es por la razón o por la fuerza. Inciso C, por la razón aquellos que reconocen que Jesús es el Señor. Inciso D, por la fuerza. Muchos reconocerán a Jesús como Rey y Dios al final cuando sean puestos o doblegados todos sus enemigos. Y vamos al punto número 5, último punto. Todos reconocerán que Jesús es el Señor. Y versículo 11 de Filipenses 2 dice así:
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tremendo. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Viste que en estudios anteriores vimos que Jesucristo representa sus dos naturalezas también, ¿verdad? El nombre Jesucristo. Jesús Cristo. ¿Verdad? Sí. Jesús, su naturaleza humana. Y Cristo, Dios. su naturaleza divina. ¿Verdad? Por eso dice, toda lengua confiese que Jesucristo, el Dios Señor, encarnado, resucitado, ascendido, coronado y glorificado, escúcheme bien, es el Señor. Es el Señor. Y aquí quiero enfatizar algo y quiero que me pongan mucha atención. Oiga bien, cuando aquí dice que Jesucristo es el Señor, la palabra que se utiliza, escriba inciso A, ahí en el punto 5. Todos reconocerán que Jesús es el Señor. Amén. Inciso A. El término Señor, que el griego es Kyrios. Con K. Se la voy a deletrear. K-Y-R-I-O-S. Kyrios. En el griego se le daba únicamente a Dios. Así es, escucha bien. Quiere decir el Señor, ¿verdad? O sea, el Señor quiere decir Dios. Oiga muy bien. Se le da únicamente a Dios en las escrituras hebreas este título, el Señor, Adonai, decías ahora, ¿cierto? Sí. Adonai del hebreo Adonai y del griego Kyrios. Ajá. El Señor, oiga bien. ¿Por qué? Porque este término en el griego, oiga, era comúnmente usado en los emperadores romanos. Por eso es que a los emperadores romanos ellos se autodominaban Dios. Lo mismo los faraones. A los faraones. También algo ellos se creían dioses. Como los comunistas, ¿verdad? Que en Cuba también la gente reconocía a Fidel Castro como Dios. Ajá, pero es la ideología, ¿verdad? Mire qué tremendo. Pero en realidad el título Kyrios es para Dios. Kyrios en el griego, Adonai en el hebreo. Se le reconoce como Dios. Y quiero que mire otra vez su Biblia ahí en Filipenses 2. Y toda lengua confiese. ¿A qué se refiere cuando dice toda lengua confiese? Es decir, que hable, que reconozca al Señor. Pero no solo se refiere a personas, sino se refiere a idiomas, a lenguajes, ¿sí? Confiesa. A gente de todo este mundo. ¿Cuántos idiomas hay en este mundo? Todos tienen que hablar. Todos tienen que reconocer. Hablar. Declarar que Jesucristo es el Señor. Dios. Es Dios. Oiga bien, esto lo voy a repetir otra vez. Todos al final, en la consumación de los tiempos y de los siglos, todos reconocerán que Jesucristo es Dios. ¿Cómo así? Sí. Ese es el inciso B. Escriba el inciso B. Al final de los tiempos, todos los seres humanos reconocerán que Jesucristo es Dios. Amén. Que aquel hombre que crucificaron, que despreciaron, que humillaron en un madero, resulta que Él es Dios hecho mismo. Hombre, sí. Dios mismo. Óigame bien. Amén. Entonces, toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Ese es el inciso A. El término Señor, Kyrios, en el griego significa Dios, ¿verdad? Señor es Dios. Y miramos que si usted tiene ahí su Biblia impresa, en el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Nota que está con una S grandototota en mayúscula, Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué tremendo. Para la gloria de Dios Padre. Aquí nos habla de que cuando le damos gloria y honor a Jesucristo,
el Padre. También se la estamos dando a quién? Al Padre. Al Padre. Acuérdese de la materia, la doctrina del Espíritu Santo, la triunidad, ¿verdad? No solo la Trinidad, sino la triunidad. Por eso dice aquí que toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y vamos a hacer inciso C. Todos sabrán, inciso C, todos sabrán que nuestro Señor Jesucristo es el Señor. Y Dios. Es Dios. Vamos a ver Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 17 y verso 14. Yo quiero que todos lo tengan, lo busquen en su Biblia y miremos juntos este versículo. Allí en la capítulo 17 de Apocalipsis, verso 14, y vamos a mirar que en la palabra de Dios hay algo muy especial. Vamos a ver, ¿qué dice? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores. Noten que la primera palabra Señor está con una S grandotota y en mayúscula. Y el de señores es a los señores. Títulos humanos. Exacto. Que se refieren a los hombres. Y rey, note que el primer rey está con R mayúscula y el siguiente de reyes, es decir, que Él está sobre todos los reyes y sobre todos los señores. Amén. Entonces dice, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¡Ah, qué poderoso eso! Sí, tremendo. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores. Y de hoy en adelante, eso fue algo bien lindo que me reveló el Señor, porque yo escribía lo mismo, Señor de señores con la misma S. Y no, desde hoy en adelante voy a escribir Señor con S mayúscula cuando me refiera a mi Señor Jesús, que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y otra revelación que me dio el Señor es que cuando decimos que Jesús es nombre, ese nombre va con N mayúscula. Jesús es nombre con N mayúscula, sobre todo nombre con N minúscula. Es decir, que el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Así es. Entonces, mire qué poderoso esto al final de este estudio. ¿Por qué? Porque todos sabrán que nuestro Señor Jesucristo es Señor. El Señor. Es el Señor, es Dios. Adonai. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Escúchame bien, qué importante, porque esta es la exaltación de Cristo, dígame bien, la exaltación. Y es aquí donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener una revelación clara, para no quedarnos solamente en la humillación de Cristo, ¿verdad? La religión tradicional lo llevaba a uno solo a ver, además que lo llevaba a ver a uno solo la parte histórica, un Cristo histórico, lo llevaba solamente a la cruz. Ahí nos quedábamos en la cruz nomás. Eso es el símbolo de la religión tradicional. Sí, llegas a cualquier lugar y ahí está la cruz y el Cristo crucificado. No, pero ese no es Cristo. O sea, pues representado pues en la humillación de Cristo. Sí. Y hasta llega la revelación. Hasta ahí llega la religión. El Señor quiere que nosotros tengamos la revelación del Cristo resucitado, exaltado, glorificado, ascendido, coronado, ¿sí? Glorificado. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, que tenemos toda autoridad, todo dominio en el nombre y que toda es potestad. Sobre todo nombre. Y amén. Quiero recalcar otra vez el verso 11 de Filipenses 2. Y toda lengua confiese que Jesucristo, quiero que no se le olvide esto, Jesucristo. Ahora nosotros vamos a estar. Es el Señor, óigame bien. Mire pues,
Jesucristo es el Señor. Acuérdense que Jesús, el nombre Jesús representa su naturaleza humana. Y el nombre Cristo representa su naturaleza divina. Y cuando dice aquí, y toda lengua confiese que Jesucristo, no dice que Jesús, dice Jesucristo. Es decir, el hombre, el Dios encarnado, el Dios humillado, el Dios resucitado y glorificado, el Dios hecho hombre, Jesucristo, es el Señor. Amén. Él es Dios. Para la gloria del Dios Padre. De Dios Padre. Esto es muy usted debía darle un aplauso a Jesús ahí. Porque esto es lindo. Cuando uno tiene la revelación, ¿sí o no? Así es. Es emocionante, nos fortalecemos en fe. Ahora vamos a ver que si tienen alguna pregunta. Sí, vamos a terminar ya con las preguntas y es importante, escuchen muy bien, sí, ya voy a terminar, solo quiero enfatizar finalmente, como lo hicimos hace 8 días, en el sentido práctico, acuérdese que Dios exalta al humilde, ¿verdad? Sí. El humilde. En 1 Pedro 5:6 dice, ese humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Amén. Sí. Proverbios 22:4 dice que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Amén, amén. Dios, cada vez que tú te revistes de humildad y actúas de acuerdo a la voluntad de Dios, nunca vas a perder, porque Dios es el que está viendo tu vida, el que está viendo tu actitud, y Él es el que exalta al humilde. Amén. Al soberbio, al orgulloso lo mira de lejos. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Y también dice que el que cree en Él no será jamás avergonzado. Así es, por eso cada vez que tú actúes de acuerdo a la voluntad de Dios, nunca vas a perder. Escúchame bien. Nunca vas a perder, sino que cada vez que tú decides humillarte delante de Dios, ser humilde delante de Dios, y acordémonos que dije que la humildad no es un estado, ¿verdad? La humildad es una virtud del corazón, ¿verdad? Amén. Entonces cada vez que tú actúes de una manera humilde, vas a ser exaltado, Señor. Solo te estás preparando para ser exaltado. Y hemos visto en este estudio de cristología, entonces, la exaltación de Cristo. Vimos la humillación y la exaltación de Cristo. Con eso estamos cerrando el primer trimestre de esta materia cristología. Escúcheme bien. Entonces es importante que tú puedas meditar en esto y reconocer entonces qué importante el señorío de Jesús. El señorío de Jesús. Y por último quiero decir esto, ¿cierto? Nosotros normalmente decimos que la gente reciba a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Sí. Pero Romanos 10, 9 y 10 dice, mi amor. Así que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Primero dice que Jesús es el Señor. Y búscalo, por favor. Romanos 10. Sí. Búscalo. Quiero que lo busquen ustedes también. ¿Por qué? Porque finalmente esto es importante. Porque si nosotros tenemos la revelación correcta, cuando compartamos el mensaje de salvación, podemos llevar a la gente a una confrontación saludable, porque la iglesia de Cristo se ha conformado a decir a la gente, haga esta oración conmigo y ya, haga esta oración y dígale al Señor que sea su Salvador y ya. O sea, pero no hay un llamado al arrepentimiento, no hay un llamado, que Jesús sea el Señor. No hay llamado al reconocimiento de que Jesús es Dios. Que Jesús sea el Señor. Romanos 10. Y dice así, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Romanos 10, 8 está leyendo. Sí. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahí está. Que Jesús es Dios. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mira qué tremendo. Entonces, primero tiene que la gente creer que Jesús es Dios.
que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y después que Él es el que perdona nuestros y después pecados, recibir la como el salvación, Salvador. ¿verdad? Ahí Esto es importante, es decir, cuando a alguien se le invite a reconocer que es pecador y que necesita reconocer que Jesús es Dios, es el Señor, se le debe decir también debes estar dispuesto a vivir de ahora en adelante para Él. Obedecerle a Él. Obedecerle a Él y de someterte a Él. Ese es el mensaje. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, que tenemos, esas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas encierran la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Esas son las buenas nuevas. Que Jesús murió por amor a toda la humanidad. Que Él resucitó y que juntamente nosotros resucitamos con Él cuando nos arrepentimos, cuando confesamos que Él es el Señor, que Él es Dios. Jesús es Dios, dice ahí, que si confesares con tu boca que Jesús, no dice Jesucristo, dice Jesús, es el Señor con ese grandototota mayúscula, y creyeres en tu corazón que Dios el Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con nuestra boca se confiesa para salvación. Amén. Voy a terminar la grabación y enseguida pasamos al momento de preguntas o aportes.